Hoy nos acompañan y Vicente Tallano, exsecretario de la alcaldía de Jaime Nebot, quien busca por primera vez una curul representando al Partido Social Cristiano. Bienvenidos a Políticamente Correcto, un espacio de periodismo, análisis y conclusiones. Este día vamos a hablar de la agenda parlamentaria urgente que los próximos legisladores deberán impulsar a partir del 14 de mayo del 2017. Doctor Tallano, usted quiere entrar por primera vez a la Asamblea, pero tiene ese enorme desafío de inaugurarse como político ya en las grandes ligas, si se puede decir. ¿Qué le dice a usted este mensaje del candidato Lenín Moreno, tomando en cuenta que las encuestas que han salido a última hora hablan de un 40% de respaldo a favor de él, un 36% también lo da datos? Entonces parecería que es un candidato ganador. Bueno, ese es un discurso triunfalista que no hace otra cosa más que evidenciar la preocupación del régimen, la preocupación de Alianza País. Mire, si vamos a las plazas, a las calles y a los parques, podemos percibir a todas luces la disconformidad, el descontento de la ciudadanía en general. Por lo tanto, más bien esto debe ser una lectura para las organizaciones políticas, para los actores políticos, una luz encendida precisamente para hacer un verdadero control electoral. Yo estoy totalmente convencido que el resultado va a ser positivo hacia quienes estamos proponiendo un cambio positivo, un Ecuador diferente, una forma de legislar diferente en relación al resultado que va a recibir ¿Usted prevé Alianza una País? asamblea de distinta conformación para el 2017? Más o menos, ¿cómo estarían esas fuerzas? Mire, definitivamente la composición de la asamblea va a cambiar. Hoy tenemos de 137 legisladores, 100 legisladores que pertenecen al oficialismo. La nueva composición va a ser distinta. Muchas agrupaciones políticas van a tener la oportunidad de llegar con más representatividad, de llegar con más fuerza, y ahí viene fundamentalmente el desafío. Un desafío que es brindar al Ecuador de gobernabilidad, y necesariamente esa gobernabilidad va de la mano por lo que se haga en la asamblea, fundamentalmente en la reforma política. Usted es un heredero político, se puede decir, por un lado del alcalde Jaime Nebot y por el otro de su padre, un dirigente del PRIAN. ¿Qué renovación se puede esperar de una figura que lleva los apellidos de políticos tradicionales? Yo soy parte de un equipo de trabajo que ha servido a mi ciudad y le ha servido para bien. Vengo de una escuela de trabajo y de servicio ciudadano, y en lo particular me he preparado para aceptar este reto, no solo en lo académico, sino también en el ejercicio de la administración pública, lo que me va a llevar a tener un buen desempeño en la Asamblea y fundamentalmente a representar esa idea de cambio que la juventud mucho anhela el día de hoy. Una composición totalmente distinta a la actual Asamblea. Creo que el gobierno tendrá un bloque alrededor del 30% de la representatividad, no como hoy, que es el 80%. Y vamos a ver muchas organizaciones políticas. En el caso de la 6 Mayre Guerrero, nosotros vamos a llevar un bloque importante de legisladores. Va a ser una asamblea diversa que va a tener un gran reto, hacer una verdadera reforma política en el Ecuador. ¿Cuál es la hoja de ruta que ha planteado Cynthia Viteri y las listas 6 para avanzar? No sé si en primer lugar en una reforma política o primero sería una reforma económica. Bueno, definitivamente hoy en día en el Ecuador se legisla de manera contradictoria. Por ejemplo, por un lado se aprueban tipos penales para combatir el narcotráfico y por otro lado se aprueba una tabla que fomenta la permisibilidad. Esa forma de legislar necesariamente tiene que cambiar y tenemos que fiscalizar. Ahora, en cuanto a priorizar la agenda, tenemos que paralelamente trabajar en reducir impuestos, en generar incentivos, porque el país hoy necesita trabajo, el Ecuador necesita productividad y sobre todo seguridad jurídica que genere confianza para que verdaderamente exista inversión, que es lo que va a permitir mover la economía y, repito, generar más plazas de empleo. Y por otro lado, indiscutiblemente, la reforma política es fundamental. Tenemos que dotar al Ecuador de gobernabilidad. Tenemos que hacer uso de una herramienta ágil, porque el pueblo ecuatoriano va a escoger una nueva asamblea y no podemos desgastar recursos en proponer una asamblea constituyente. Tenemos que utilizar la actual constitución. El artículo 442 claramente establece que la reforma parcial puede proceder cuando no suponga una restricción de derechos y de garantías constitucionales, ni tampoco modifique el procedimiento de reforma de la Constitución. ¿Y la estructura fundamental del Estado no se cambiaría? Nosotros vamos a practicar una reforma en un primer momento que vaya, por otro lado, entre otras cosas, derogar la ley de comunicación, que es fundamental para el verdadero ejercicio de la libertad de expresión y de información. El quinto poder
Este mal llamado Consejo de Participación Ciudadana es precisamente lo que ha permitido que Rafael Correa y Alianza País concentren poder en todas las funciones del Estado. Por lo tanto, tenemos que revisar una nueva forma de designación de esas autoridades. Doctor Tayano, ¿por dónde empezaría esa agenda de fiscalización? Bueno, definitivamente hay que fiscalizar todas las áreas del gobierno, fundamentalmente el actual petrolero y el actual económico. Los casos de corrupción han cambiado y lamentablemente no han habido respuestas claras. Lo dijo usted en el reportaje introductorio, más de miles de pedidos de información, ninguno ha sido respondido. Pero han tenido respuesta más de 4.000. Pero por eso, hay que darle verdaderamente la capacidad fiscalizadora a la Asamblea Nacional, partiendo de una reforma puntual que ya se encuentra tramitando a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Comisión de Fiscalización tiene que ser eso, fiscalización, porque es el instrumento, entre otras cosas, por ejemplo, para viabilizar juicios políticos. El único planteado fue archivado. Hay que quitarle a la Comisión de Fiscalización esa facultad de archivar en la propia comisión un pedido de fiscalización. Doctor Tayano, dada la cercanía ideológica que pudieran tener los socialcristianos y Creo en una eventual segunda vuelta o un posible gobierno de Guillermo Lasso, ¿cómo podría el bloque social cristiano trabajar o apoyar a Guillermo Lasso? Bueno, yo parto de la premisa de que Cynthia Viteri va a estar en la segunda vuelta electoral por el trabajo que hemos venido realizando y sobre todo por la propuesta del cambio positivo. ¿No es el caso? Ahora, el tema fundamental, Carlos, está dado en la gobernabilidad. Y la gobernabilidad que necesita el Ecuador lleva de la mano dos cosas. Primero, despojar de intereses particulares a las organizaciones políticas y ponernos la camiseta del Ecuador. Esa camiseta del Ecuador se resume en consensos. Indiscutiblemente nosotros como organización política hace muchísimos meses hemos venido proponiendo una agenda legislativa que tiene coincidencias de objetivos. Nosotros firmamos un acuerdo en Cuenca con varios actores políticos en el que se resumía indistintamente de la forma en la que se llega a la Asamblea, en el número que se llega a la Asamblea, indistintamente de una opción presidencial, hay acuerdos fundamentales como por ejemplo en la reforma política, eliminar las enmiendas, eliminar impuestos, crear incentivos, eliminar la ley de comunicación, pero sobre todo que estas reformas sean hechas consultándole al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué los partidos políticos recurren a este tipo de figuras? No sé si es que es correcto que estén en una asamblea, a lo mejor sí lo están. Quisiera su punto de vista porque el Partido Social Cristiano, que es un partido de larga trayectoria, vuelve a una práctica que muchos sectores, por lo menos, no han dejado de sorprenderse. Considero que el cuestionamiento no debe pasar porque la persona es un talento de pantalla, porque es un payaso o porque es una bailarina o un fisicoculturista. El tema pasa porque un candidato debe tener aptitudes y capacidades que le permitan ejercer la legislatura en debida forma y estar a la altura de las circunstancias que el país lo demanda. ¿Ustedes los políticos qué ven en ellos? ¿Un posible imán para captar votos antes que capacidad de legislar? Bueno, en nuestro caso la capacidad es importante. Nuestra única candidata que tiene ese perfil es una comunicadora social con una gran trayectoria en la ciudad de Guayaquil. Pero el tema de fondo pasa por la propuesta. Siempre va a ser importante, claro, la capacidad de la persona, pero la propuesta. Y nuestra propuesta es una propuesta clara de cambio positivo que Guayaquil y el Ecuador la está recibiendo de la mejor manera. ¿Ratifica la candidatura de la Bombón como una selección adecuada, políticamente correcta para estas elecciones? Nosotros escogimos a las mejores mujeres y hombres para que representen las ideas. Y Mayra Montaño es una de esas mujeres que va a representar las ideas del cambio que nosotros estamos proponiéndole al país. Mire, hay algo importante en relación a esta propuesta de quiénes son los candidatos. Desde el Partido Social Cristiano, Mayra Guerrero, nosotros tenemos una lista que representa capacidad. Y en el caso de la juventud, yo lideré un proceso de formación política que se denomina la cantera de las 6. Y hoy tenemos más de 50 candidatos, jóvenes, absolutamente todos profesionales que forman parte de nuestra lista pero legislativa. También trabajan con la vieja guardia del PSC, pero indiscutiblemente hay que nombrar aquello, no solo referirnos a quienes vienen de la pantalla, ok, ese análisis es totalmente válido y legítimo, pero vamos al análisis total. En el caso de nuestras listas, hay juventud, hay capacidad, y ese proceso de recambio político en las estructuras del Partido Social Cristiano que nosotros estamos llevando con capacitación hacia todos los jóvenes del Ecuador, hoy tiene su resultado en mi organización política. Más de 30 candidatos asambleístas en la lista nacional, en la lista provincial y en el Parlamento andino. Doctor Tayano, ¿qué es lo políticamente correcto? Políticamente correcto, proponer al Ecuador una nueva forma de legislar, un cambio positivo, menos impuestos, más generación de empleo, incentivos, derogar las enmiendas, derogar la ley de comunicación y nunca más permitir que el gobierno le meta la mano a los fondos de los jubilados ni de los maestros.